Buenas tardes, muchachos. Vamos a hablar entonces hoy sobre lo que es el tejido linfoide en la parte práctica. ¿Ok? Allí vamos a encontrar una serie de láminas que sus compañeros en semestres anteriores recopilaron, identificaron en un seminario. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer lo mismo este semestre con otros temas. ¿Ok? Vamos a cuadrar eso al final, pero vamos a comenzar hablando entonces ahorita de lo que es el tejido linfoide. ¿Ok? Vamos a hablar de los órganos y del tejido linfóide. En la clase teórica dijimos que ellos iban a estar organizados o células o el tejido que va a estar difuso dentro de otros tejidos, dentro de otros órganos, o que puede estar en sus órganos también, formando acúmulos o folículos, ¿no? Folículos linfoides, o van bien a formar unos órganos que van a estar encapsulados. ¿Ok? Siguiente imagen, por favor. Siguiente. Cuando vemos cortes histológicos de ganglios linfáticos, debemos recordar que el parénquima de los ganglios linfáticos va a estar dividido, ¿ok? Es un órgano que va a estar encapsulado, ese ganglio linfático, y su parénquima va a estar dividido en una corteza superficial o externa, una corteza profunda o paracorteza, que además es la zona timodependiente porque vamos a encontrar allí gran cantidad de linfocitos T, y una médula, ¿ok? La disposición del tejido en la corteza, tanto superficial como profunda, y en la médula va a ser diferente. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un tejido donde estamos...
Tenemos acá entonces un corte histológico donde vamos a encontrar un ganglio linfático. Vemos que en la estructura hay una cápsula, que es ese tejido eosinófilo, que es un tejido bastante homogéneo, y en ese tejido, que vamos a denominar cápsula, vamos entonces a identificar una serie de espacios que van a ser los senos subcapsulares, ¿okay? Los que van a transcurrir por debajo de esa cápsula. La cápsula va a emitir trabéculas, allí la tienen identificada, y paralelas a las trabéculas, ¿okay? Vamos a identificar otros espacios que van a ser los senos paratrabeculares, ¿okay? El parénquima va a estar dividido entonces en una corteza superficial, una corteza profunda y una médula. Entonces, la corteza superficial va a estar poblada por folículos linfóides, que pueden ser primarios o secundarios. Aquí tenemos identificados varios secundarios. Esos van a estar caracterizados por un centro germinal, que es la parte clara, y por una zona oscura, que está alrededor de ese centro germinal, que lo vamos a denominar manto. ¿Okay? Estos senos, que primero fueron subcapsulares, que están debajo de la cápsula, luego paratraveculares, van a pasar a través de todo el parénquima, toda la corteza superficial y profunda, y van a llegar a la médula. En la médula, la disposición del tejido va a ser diferente. En la médula, la disposición del tejido va a ser unos cordones y sinusoides. ¿Okay? Entonces, los sinusoides van a confluir en esta área, lo que es en el área del hillo, y van a formar el vaso linfático F. ¿Okay? Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. ¿Qué es lo anterior, por favor? La anterior. Ok. Ahí tenemos entonces señalado lo que es la parte de la cápsula. Allí vemos los espacios que vienen por debajo de la cápsula, van a corresponder entonces a los senos subcapsulares, y donde está señalado la trabécula, vemos cómo ese sinusoide, ¿okay? Va a ir pasando por fuera de esa trabécula, alrededor de esa trabécula, y va a ir penetrando todo lo que es la corteza. Y cuando veamos la imagen donde tenemos lo que es la médula, pues vamos a ver cómo los sinusoides van a ampliarse, va a haber mayor cantidad de sinusoides, y solamente vamos a encontrar escaso tejido. Acá en lo que es la corteza superficial y profunda vamos a tener mayor cantidad de tejido y pocos sinusoides, pero cuando lleguemos a la parte de la médula vemos mayor cantidad de sinusoides, y el tejido que vamos a encontrar es poco relativamente comparado con lo que es el área de la corteza. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí todavía estamos viendo lo que es corteza superficial, y más hacia la parte inferior izquierda de la lámina, pues donde comenzamos a ver que no hay folículos en esa área. Siguiente imagen. Todos esos espacios que están allí van a corresponder a los sinusoides. ¿Okay? Entonces acá tenemos todavía folículos, van a ser, aquí tenemos un folículo secundario y un folículo primario. Esto estaríamos entonces viendo, si estamos viendo esos folículos, estamos viendo lo que es corteza superficial. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos otra imagen donde vamos a ver entonces mucho más ampliada lo que es la cápsula, y allí vamos a ver entonces los sinusoides, ¿okay? Los que van por debajo de la cápsula, los vamos a denominar senos subcapsulares. Cuando hablamos de senos, hablamos de vasos sanguíneos de tipo sinusoidal, pero es más común denominar senos. ¿Okay? Entonces, esos son sinusoides, ¿okay? Capilares de tipo sinusoidal o sinusoides. ¿Okay? Entonces, esos senos, luego ellos van a ir
alrededor de la trabécula y los vamos a denominar paratrabeculares, ¿ok? Porque van a estar por fuera de la trabécula. Siguiente imagen. Ahí vuelven a tener la misma imagen. Esta imagen es para que ustedes puedan hacer la identificación de las estructuras, ¿ok? Siguiente imagen. Entonces, acá vamos a tener entonces que vamos a observar que hay mayor cantidad de sinusoides, ¿ok? Y en esa área es lo que vamos a conocer como médula, ¿ok? Y hacia la parte izquierda vamos a tener un área que vamos a denominar corteza, y esto sería la corteza profunda o paracorteza o zona timodependiente, ¿ok? Y vemos que los sinusoides comienzan a proliferar, pero no vamos a encontrar folículos linfoides, ¿ok? Entonces, en la médula vamos a tener todo este tejido que tenemos acá, que van a ser los cordones medulares, y esos espacios que van a ser los sinusoides medulares o senos medulares. ¿Ok? Siguiente imagen. ¿Ok? Allí volvemos a tener una imagen similar, un campo similar de lo que es la médula. ¿Ok? Y allí vemos entonces señalados los sinusoides medulares, ahí hacia la parte que está donde dijimos que era lo que era la corteza profunda, en la parte, en este caso, en esta imagen, es la parte izquierda, superior izquierda de la lámina, y es lo que va a corresponder a la corteza profunda, y vemos allí un sinusoide en esa área. ¿Okay? Luego vemos cómo proliferan los sinusoides y tenemos el tejido que tenemos allí, es lo que vamos a llamar cordones medulares. ¿Okay? Todos estos sinusoides en el área del ilio van a confluir para formar el vaso linfático etéreo. ¿Okay? Siguiente imagen. Okay. Otro órgano linfoide que vamos a encontrar es el timo. ¿Okay? Es un órgano encapsulado, ¿okay? También va a tener su cápsula, también va a emitir trabéculas, pero con la particularidad de que estas trabéculas van a llegar hasta la unión córtico-medular, porque el parénquima sí acá va a estar dividido también en una corteza y en una médula, ¿ok? Y las trabéculas van a llegar hasta esta unión o hasta este límite entre la corteza y la médula. Entonces va a dividir esas trabéculas, van a dividir a ese parénquima en unos lóbulos y en unos lobulillos incompletos. Acá nosotros vemos entonces este corte histológico que está teñido con hematocilina y eosina, un área externa oscura que va a ser la corteza, y en clase dijimos que iba a ser oscura por la gran cantidad de linfocitos o de timocitos que vamos a tener ahí. Y la médula pues va a ser mucho más clara porque hay menor cantidad de linfocitos. ¿Okay? Estos linfocitos van solamente el 2% de los linfocitos que están en la corteza van a pasar hacia la médula. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces, esta imagen que tenemos acá es para que nosotros identifiquemos al órgano, ¿ok? Como timo. Podemos identificar también la corteza, la médula, en ese caso sería, ese tejido sería la corteza o sería la médula, el tejido señalado, o la cápsula, ¿ok? Cuando nosotros realizamos un aumento, ¿ok? Vamos a encontrar entonces que vamos a ver unas estructuras que tienen o que son refringentes o brillantes, a eso se refiere con refringentes, y las vamos a poder observar en lo que es la médula.
Esas estructuras refringentes que van a estar en la médula y que son típicas de este órgano, pues vamos a llamarlos entonces corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hazard. Entonces allí podemos observar con más detalle cómo la trabécula llega solo hasta la unión córtico medular o hasta el límite córtico medular. Allí ustedes pueden ver un área oscura externa, un área central clara, y vemos claramente cómo el sitio donde está señalado como trabécula, ¿verdad? Si lo vemos hacia la parte izquierda, ¿verdad? Hacia donde ella se coloca, y llega solamente hasta esa unión entre la corteza y la médula, no pasa hasta la médula. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces tenemos acá una serie de estructuras, ya estamos viendo estas estructuras, ¿verdad? Estructuras que van a ser eosinófilas y que van a ser refringentes o brillantes, que no las vamos a confundir con lo que son vasos sanguíneos que pueden estar allí, ¿verdad? Son lo que vamos a llamar corpúsculos tímicos. Estos corpúsculos tímicos se forman porque las células epiteliales reticulares tipo 6 van a enrollarse sobre sí mismas y van a formar estas estructuras cuya función se desconoce. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces este corte histológico que está teñido con hematocilina y eosina. Vemos un corpúsculo químico o corpúsculo de Hazard y vemos una gran cantidad de células, ¿verdad? Todas esas células que están allí, todos esos puntitos son marcadamente basófilos, van a corresponder, ¿verdad? A linfocitos. Y les recuerdo que no podemos distinguir los tipos de linfocitos en el microscopio óptico, ¿okay? Entonces, por lo tanto, recordemos que son células de tipo linfótico, ¿okay? Linfocitos. A estos linfocitos los llamamos timocitos porque son las células principales del tipo, ¿okay? Vamos también a encontrar o podemos identificar algunas células epiteliales reticulares, ¿okay? En algunos casos veremos en este caso, pues estamos viendo lo que es médula y entonces allí podríamos identificar tipo 4, tipo 5, tipo 6. Recordemos que las tipo 4 van a estar adosadas a lo que es las células epiteliales reticulares tipo 3 de la corteza y que van a estar formando como una barrera, y las epiteliales reticulares tipo 5 van a ser una especie de corrales, donde lo vamos a llamar citorretículos, que es donde van a estar también ubicados algunos timocitos, ¿ok? Y las epiteliales reticulares tipo 6, que son las que van a estar formando a estos corpúsculos tímicos o de Hazard cuando se enrollan sobre sí mismos. Siguiente imagen. Entonces, acá tenemos entonces una imagen donde, con otro campo de la misma imagen anterior, ¿verdad? Aquí vemos entonces un corpúsculo tímico. No debemos confundirlo con la imagen que tenemos acá arriba, que es una imagen, es un vaso sanguíneo. Recuerden que ya hay gran cantidad de sinusoides. Y allí podemos ver entonces una célula epitelial reticular tipo 5, ¿okay? Si estamos viéndola acá en el parénquima cercanas a las tipo 6 o un timocito o un corpúsculo tímico, ¿ok?
van a ser células epiteliales reticulares tipo 5. ¿Por qué? Porque las tipo 4 van a estar adosadas formando una especie de barmera a las células epiteliales reticulares tipo 3 de la corteza. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos un corte histológico donde estamos viendo médulas del timo. Tenemos allí tenemos un corpúsculo tímico y ahí dice que está señalada una célula epitelial reticular tipo 5. Bueno, yo no la veo. No sé si ustedes, si no usan lente, ven algo mejor ahí. Yo solo veo borroso y no veo nada de eso. Lo quitan de allí porque después entonces se ponen a aprenderse eso que está ahí es la célula epitelial reticular tipo 5. La profesora la va a preguntar y yo no voy a preguntar eso porque ni yo veo eso. Yo lo que veo es ahí, no es como la que vimos ahorita, que estaba bien definida, bien remarcadita. Eso lo quitan de ahí. Eso lo eliminan, pues, ni lo voy a preguntar ni quiero que se lo aprenda. Entonces, este corpúsculo tímico que está allí no es el mejor corpúsculo tímico porque no está restringente como el otro. Esta imagen deberían hasta quitar. ¿Ok? Siguiente imagen. En el vaso dijimos en clase que además sí va a tener una cápsula, esta cápsula va a emitir trabéculas, pero que el parénquima se organiza de manera diferente. ¿Okay? Este parénquima va a estar entonces organizado en dos tipos de tejidos que vamos a llamar la pulpa blanca, que va a estar formada por un folículo linfoide, que contiene linfocitos del tipo B, además va a tener una areola central y va a tener una gran cantidad de tejido, donde vamos a encontrar el linfocito T, que va a ser en la zona marginal. ¿Okay? Luego vamos a tener un área que vamos a denominar pulpa roja, que va a estar rodeando esa pulpa blanca, y allí, pues en esa pulpa roja, lo que vamos a encontrar son sinusoides, ¿okay? Y cordones. Para no confundirnos, pues aquellos cordones eran cordones, los cordones del ganglio, los vamos a denominar solamente cordones medulares, y acá a los cordones de la pulpa roja los llamamos los cordones esplénicos o cordones de Virgo. ¿Okay? Entonces, este tejido es como una esponja donde usted va a meter el tejido de esponja, va a ser lo que vamos a ver como pulpa roja, pues, y el área que vamos a llamar pulpa blanca, que es donde van a estar los folículos linfoides, pues la vamos a identificar. Imagínense que a una esponja usted le colocó un poco de pelotica, de anime, de golf, de lo que quiera ponerle, y le van a quedar un tejido donde tiene el tejido propio de la esponja, que tiene huequitos, que serían los sinusoides, tiene además un tejido, que serían los cordones, ¿okay? Cordones esplénicos, y las pelotitas que usted colocó entre esa esponja, pues van a ser lo que es la pulpa blanca. Más o menos así es lo que debe imaginarse cuando usted le digamos que ese corte que está allí es vaso con B grande y Z. ¿Okay? El órgano es así, se escribe B grande y con Z. Siguiente imagen. En esa imagen, pues por supuesto, para que identifique el órgano, con más aumentos vamos entonces a empezar a ver lo que es la trabécula, y por supuesto a través de esta trabécula van a ir vasos sanguíneos. Si están ubicados por fuera de la trabécula, los vamos a llamar paratrabeculares, y si está dentro de la trabécula, los vamos a llamar trabeculares, y le vamos a poner nombre, ¿okay? Si es una arteria o si es una vena. A lo mejor ahorita se les dificulta un poco, pues porque no conocen las características histológicas propias de las arterias y de las venas, pero yo les voy a dar unas reglas generales que les van a aplicar tanto para ahorita como para cuando vean la parte de vascular, ¿okay? Y es
un área, es algo bien básico. Debemos recordar que, por ejemplo, las arterias van a tener unas paredes gruesas, ¿okay? Por lo tanto, la luz de las arterias es una luz que es bastante regular en comparación con las venas. Las venas tienen unas paredes sumamente delgadas, ¿ok? Eh, en estas estructuras o en estos vasos sanguíneos de tipo venoso, estas paredes delgadas, lo único que van a tener grueso, entre comillas, es una porción de esa pared que la vamos a llamar adventicia, ¿okay? Y esa adventicia, ¿okay?, no le da fuerza a este vaso o a esta pared, por lo tanto la luz de las venas va a tender a confluirse, ¿okay? Entonces cuando nosotros vemos un vaso de tipo venoso, vemos una estructura de paredes delgadas, que aquí tienen una imagen donde pueden ver una arteria y una vena, y pueden compararla, ¿okay? Esta coloración que tenemos acá, lo primero que nos llama la atención de esto es un tricrómico de Mason, ¿ok? Por eso verán que el área de la pulpa roja se ve marcadamente roja, la pulpa blanca no se ve tan clara, ¿okay? Y lo que es el tejido conectivo de la cápsula lo vemos con colores rojizos y violáceos, ¿okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces lo que es la pulpa blanca y vamos a ver entonces que hay una especie de tejido que es bastante denso, que es lo que va a ser el folículo linfoide. Ahí lo tienen señalado con pulpa blanca, pero eso realmente es el folículo linfoide. En el centro hay un área de color violáceo donde van a ver lo que es la arteriola central. Dijimos en clase que esto está ubicado hacia la periferia, que no está en el centro. Y luego vamos a tener un área de tejido similar a lo que ahí ya en esa área de tejido ya empiezan a aparecer los sinusoides, que son escasos, y lo vamos a llamar zona marginal. Y es esa banda que va a separar a lo que es el folículo linfoide y la arteriola central de la pulpa roja. ¿Ok? Parte de la pulpa blanca, pero ya es la parte que lo limita. Allí ustedes pueden ver cómo el folículo pues está delimitado, ¿eh?, con un área que es mucho más roja y se ve como una especie, un área ovoide, donde en el extremo más adelgazado de esa figura ovoide vamos a encontrar a la arteriola central. Luego vamos a tener, rodeando a esa pulpa blanca, vamos a tener a los sinusoides, ¿okay?, y a los cordones esplénicos. Todos esos espacios que están allí van a ser los sinusoides, y todo el tejido que está allí rodeando a eso, vamos a llamarlo entonces cordones esplénicos o cordones de Willis. Siguiente imagen. Entonces acá volvemos a tener allí tenemos entonces con mucho más aumento, para que veamos entonces todos esos espacios van a ser los sinusoides esplénicos, y todos esos tejidos que está coloreado de color rojizo van a ser los cordones de Willis. ¿Okay? Acá tenemos entonces un área donde lo que vamos a encontrar allí va a ser el folículo linfoide, lo que tenemos señalado como pulpa blanca. Recordemos que pueden haber áreas donde vamos a encontrar solamente el folículo linfoide y otras áreas donde vamos a tener el folículo linfoide, la arteriola central y la zona marginal. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces aquí tenemos con mayor aumento, en la imagen que vimos hace un momento, donde veíamos un área ovoide que va a ser el folículo linfoide. ¿Okay? Allí van a tener ese centro, lo que es la arteriola central, ¿okay?, y luego el tejido que va a rodearlo o va a separarlo de lo que es la pulpa roja. ¿Okay?
Entonces, la pulpa blanca va a estar dada por el folículo linfoide, la arteriola central y la zona germinal. Eso es la pulpa blanca. Si no tiene arteriola central, lo llamamos corpúsculo de Malpighi a secas. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos un área, una imagen donde vemos una trabécula y allí vemos, la trabécula es toda esa área de color violáceo que vemos allí, y vamos a ver que hay allí algunos vasos sanguíneos que van por fuera de esa trabécula. Tenemos hacia la parte inferior, la parte media o inferior derecha, una estructura que tiene una luz bastante irregular, ¿verdad? Es una estructura bastante grande, pero tiene una luz irregular y unas paredes sumamente delgadas. ¿Ok? En este caso vamos a llamarla, va a ser una estructura de tipo venoso y va a ser una vena que está por fuera de la trabécula, no está dentro de la trabécula, esto hay que corregirlo, ¿ok? Es paratrabecular, ¿ok? Al igual que todos los espacios que están hacia la parte superior, que van a estar por fuera de la trabécula. Tenemos también entonces allí señalado todo lo que es ese tejido de lo que es pulpa roja, que allí vamos a tener los cordones esplénicos y los sinusoides esplénicos. Siguiente imagen. Acá sí tenemos entonces un área donde vamos a ver la trabécula y vemos alrededor dentro de esa trabécula, vamos a ver dos vasos, ¿verdad? Uno de tipo arterial y otro de tipo venoso. Entonces vemos allá el que está señalado como arteria trabecular. Estos sí son trabeculares porque están dentro de la trabécula. Y sabemos que ahí está dentro de la trabécula porque nosotros en esta área pues podemos ver tejido conectivo. Entonces vemos acá, la que está señalada como arteria trabecular, vemos lo que hablamos ahorita, que es un vaso donde este es un vaso con B pequeña, los sanguíneos son con B pequeña y S. Estos van a ser estructuras, una estructura que es una arteria, y vamos a llamar la arteria trabecular porque está dentro de la trabécula. Tiene unas paredes mucho más gruesas que la que tiene al lado, que es un vaso de tipo venoso. Entonces, cuando usted compara esas paredes, la arteria, a pesar de que es mucho más pequeña de tamaño, su pared es más gruesa. Y este es el hecho que hace que la luz no confluya, que no sea irregular. Entonces, ¿por qué? Porque esto le da soporte a la pared. En cambio, la pared de la vena allí es casi inexistente, por lo tanto, esa luz es irregular y tiende a colapsarse o a confluirse. Luego tenemos por fuera de esa trabécula, volvemos a ver entonces lo que son los sinusoides esplénicos y los cordones esplénicos. ¿Okay? Todo ese tejido allí lo podemos ver mucho mejor, mucho más claro, que hay en esta área hay muchos más sinusoides y tanto podemos ver mejor los cordones esplénicos. Siguiente imagen. ¿Okay? En esta área solamente vamos a ver pulpa roja y estamos todos esos espacios que tienen allí, van a denominarlo, o los vamos a denominar sinusoides esplénicos, todos esos espacios vacíos van a ser los vasos sanguíneos de tipo sinusoidal. Y acá vamos a ver entonces todo el tejido, lo vamos a denominar cordones esplénicos. ¿Okay? Creo que hay una imagen donde hay mucho más aumento, pues y se pueden ver los cordones con todas las estructuras que las forman. Siguiente imagen. No la tiene. Vamos a hablar entonces de lo que es el tejido linfoide asociado a mucosa, y dijimos que íbamos a tener allí unas estructuras que iban a ser pequeñas, encapsuladas, que van a ser las amígdalas. ¿Okay? La amígdala palatina se va a caracterizar porque ella va a poseer
unas criptas que son bastante profundas o unas depresiones de ese epitelio que la tapiza, ¿okay? Y va a formarme a esas criptas primarias que van a ser las más profundas y las criptas secundarias que son las más pequeñas que van a salir de las criptas primarias. En el parénquima vamos a encontrar folículos linfoides que pueden ser bien primarios o secundarios. ¿Okay? Allí estamos viendo dos folículos linfoides secundarios con su centro germinal y su área externa o manto, que es el área más oscura, y vemos también un folículo linfoide primario. La presencia de folículos linfoides primarios o secundarios va a estar dada por las reacciones antígeno-anticuerpos que puedan estar ocurriendo. ¿Okay? Esas reacciones antígeno-anticuerpos son las manifestaciones histológicas cuando vemos nosotros folículos linfoides en un tejido linfoide, que esos son, si ya los vemos secundarios, es porque hay una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, clínicamente debe haber una infección por algo. ¿Ok? Entonces, lo vamos a observar desde el punto de vista histológico con la presencia de folículos linfoides secundarios. ¿Ok? Si no hay reacciones antígeno-anticuerpo, pues veremos folículos linfoides primarios, aunque pueden existir tanto folículos linfoides primarios y secundarios en una estructura. ¿Okay? Siguiente imagen. Aquí vemos un detalle de lo que es la cripta primaria y la cripta secundaria. Y vemos lo que es el folículo secundario con su centro germinal y su área más oscura, que es la corteza humana. ¿Okay? Esta es una imagen solo para que vean el detalle de la cripta primaria y secundaria. La imagen donde ustedes deben identificar a la estructura como amígdala palatina, ¿okay? Deben identificar ese órgano linfoide como amígdala palatina, en la imagen donde van a ver todo. Van a ver el parénquima, van a ver el tipo de epitelio, van a ver que no posee glándulas y van a ver criptas primarias y secundarias. ¿Okay? Esto no me sirve más que para mostrarles el detalle de lo que son las criptas primarias y criptas secundarias. Siguiente imagen. Entonces allí volvemos a ver otro corte histológico donde tienen también unas criptas primarias. ¿Okay? Vamos a encontrar allí folículos linfoides de tipo secundario. No sé si en clase les comenté que es en esas criptas, ¿okay? Donde vamos a encontrar detritus, ¿okay? Detritus celular, restos de alimentos, ¿okay? Y es en esas criptas donde cuando hay procesos infecciosos se almacena el pus. ¿Okay? No es todo el parénquima de la amígdala lo que se vuelve pultáceo, sino esas criptas. ¿Okay? Lo que pasa es que a veces es tan abundante y como la amígdala está inflamada, las criptas se van llenando de todo lo que va teniendo allí. Pues hay pus, hay detritus celular, hay restos de alimentos, todo confluye y se ve la amígdala como que tuviera, ¿okay? Como que fuera toda una pelotita de pus, pero no es así. Como son esas áreas lo que se llena de pus. Lo que pasa es que son múltiples criptas las que tiene la amígdala palatina. Siguiente imagen. Entonces, en la amígdala lingual vamos a encontrar entonces esta característica, ¿okay? Va a poseer estas estructuras, estas glándulas mucosas, ¿okay? Y unas criptas superficiales o poco profundas. ¿Okay? Es lo que vamos a encontrar en la amígdala lingual. Siguiente imagen. Allí tienen entonces folículos linfoides, ¿okay? Y tienen una cripta poco profunda. Siguiente imagen. Estas son láminas para que usted identifique esas estructuras. Es decir, yo no quiero que usted me identifique, por ejemplo,
crista de una amígdala palatina. No, yo si le coloco para que identifique la crista, le va a colocar solamente crista primaria o crista secundaria, si es el caso. Si estamos viendo toda la estructura o todo lo que es la estructura, y ahí yo les digo, identifique la estructura en el campo y está todo lo que es la amígdala palatina, pues usted la identifica como amígdala palatina. ¿Okay? Si hay algo señalado, pues usted identifica lo que esté señalado. Siguiente imagen. Siguiendo con lo que es el tejido linfoide asociado a mucosa, también en lo que es el aparato digestivo, vamos a encontrar específicamente en el hígado, vamos a encontrar unos folículos, unas áreas especializadas que vamos a llamar placas de Peyer's. Estos son linfocitos de tipo B, rodeados de linfocitos T y con unas células que vamos a llamar células de micropliegue que van a estar alrededor y que van a ser las veces de lo que es los linfoides o los vasos linfáticos aféricos. ¿Ok? Ellas son las que van a captar a las estructuras ajenas a este tejido y van a hacer que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Entonces, estas estructuras que vamos a denominar placas de Peyer son típicas de esta área de tejido digestivo. ¿Ok? Siguiente imagen. Y es para identificarlas como placas de Peyer. Cuando veamos la parte de digestivo, pues usted buscará las placas de Peyer y identificará esa área del tejido digestivo como ilio. ¿Okay? Entonces, dependiendo del área que estemos, utilizaremos o podremos identificar o la placa de Peyer. Si estamos viendo el área del linfoide, pues necesito que identifiquen a las placas de Peyer. Si estamos viendo digestivo, necesito que utilicen a las placas de Peyer para identificar esa porción de tejido digestivo que lo vamos a identificar como ¿okay? Entonces allí tienen la placa de Peyer. Siguiente imagen. Todo eso está ubicado en la mucosa y se llama tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿Okay? Si nosotros vemos la imagen anterior, póngela un momentico, por favor. La anterior a esa. La anterior a esa, donde está donde se ve mejor la placa. Ok, nosotros vemos allí, cuando veamos la parte de digestivo, pues estamos hablando ahorita, les explico, porque estamos viendo y hemos hablado de que es un tejido linfoide asociado a la mucosa. Cuando veamos la parte de digestivo, vamos a identificar esa área donde está, hasta donde está la placa de Peyer como mucosa. Allí le pondremos o identificaremos cada una de las capas de lo que es la mucosa de este tejido digestivo. ¿Okay? Y ahí sabremos por qué lo vamos a denominar que es asociado a mucosa, porque se ubica en la mucosa de esos órganos donde se encuentra. ¿Ok? Entonces allí vemos todo un tejido conectivo laxo, que lo vamos a llamar allá cuando veamos la parte digestiva, lo vamos a llamar lámina propia, y allí donde vamos a encontrar, que esa lámina propia es parte de la mucosa, y allí donde vamos a encontrar a las placas de Peyer, en este caso, de esta porción del tubo digestivo que estamos llamando iris. Siguiente imagen. Siguiente imagen. También en el apéndice cecal vamos a encontrar lo que es el área de la mucosa, folículos linfoides. Folículos linfoides que en un estado normal van a ser folículos linfoides primarios, pero si hay una reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista inmunológico, y si estamos estudiando desde el punto de vista histológico, entonces vamos a encontrar folículos linfoides, pero que esos folículos linfoides van a poder migrar. Es decir, ellos normalmente van a estar ubicados en lo que es la mucosa, porque por eso se llaman folículos linfoide, tejido linfoide asociado a mucosa, porque está en la mucosa de esas estructuras, pero ese tejido linfoide puede migrar, esos folículos van a ir migrando, ¿okay? Hacia lo que es la submucosa, hacia lo que es la capa muscular, hacia lo que es la adventicia, dependiendo del grado de infección. Entonces, en el apéndice cecal la infección se llama apendicitis.
Entonces, dependiendo del grado del apendicitis, se correlaciona lo que es el hallazgo histológico con el hallazgo quirúrgico. ¿Okay? Siguiente imagen. No hay más imágenes. Yo me voy a poner de acuerdo con Daniela para irles asignando unos seminarios, así como vimos que sus compañeros de semestres anteriores realizaron estas imágenes, ¿sí? Ellos explicaron, así como yo les expliqué, todo lo que iban a ver en la lámina, me decían si esto estaba coloreado con tricrómico, si estaba coloreado con HE, qué estructuras iban a identificando, un seminario en la parte práctica, ¿sí? No en la parte teórica. Entonces lo vamos a hacer por secciones, puede ser, para no hacer tantos seminarios, sino, por ejemplo, para hacer 4 seminarios, luego volvemos a lo que son los mapas mentales o quizzes, para ir teniendo evaluación práctica. ¿Okay? Entonces, yo voy a asignarles los seminarios por día de, por secciones, ¿ok? Vamos a ir designándolos con tiempo. Quiero darles lo que son las teorías para que ustedes puedan ir revisando las láminas. No importa, pueden ser las láminas que sus compañeros ya revisaron, pero las revisan, que no tengan errores, las pueden identificar, pueden utilizar botones de llamada, pueden lo que ustedes consideren necesario. Si tienen alguna duda de lo que hay en la lámina, ustedes me preguntan de lo que pueden colocar allí para identificar. La idea es que queden bien identificadas para que sus compañeros las utilicen para la práctica. ¿Okay? También podemos, o sea, no tengo problemas en facilitarle las láminas si no las tienen, porque la idea es que usemos las láminas del laboratorio. ¿Okay? Las láminas que fueron las fotografías. Entonces vamos a ir programando esos seminarios para ver si la semana que viene podemos empezar a hacer. ¿Okay? Entonces yo voy a ponerme de acuerdo con Daniela para darles teorías, bastantes teorías esta semana. Ya ella me dijo que tienen un examen el día miércoles, entonces vamos a tratar de programarlas para el jueves y viernes, o jueves o viernes, en la mañana, cosa de que la mayoría puedan, y tengan ya la teoría dada, para comenzar con esos seminarios la semana que viene. Entonces, el seminario va a ser lo que hago yo en la práctica. ¿Okay? Mostrarle las láminas y decirle lo que van a ir pasando. ¿Okay? Dependiendo de la cantidad de láminas, vamos a ir asignando a las personas al seminario. ¿Okay? La idea es que por lo menos describan, porque la idea es esa, pues describir las láminas. ¿Okay? No es que van a saber toda la teoría y a exponer toda la teoría. Van a explicar de teoría lo que amerite. ¿Okay? Lo que amerite para que sus compañeros puedan entender la parte práctica. ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Entienden cuál es la idea del seminario o no? Sí, doctora. Ok. Sí, entendemos. Ok. Entonces, bueno, esa es la idea. Quedamos así entonces. Yo me pongo de acuerdo con Daniela y ustedes le comunican a Daniela cuándo pueden ver las teorías. Si le pueden ver qué día en la mañana, porque en la tarde es un poquito complicado si no hay internet, etcétera, etcétera. O si estamos ocupados. Creo que ustedes están más ocupados en la tarde que en la mañana. Entonces tratamos de hacer lo que se puede en la mañana. ¿Ok?